Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Linda Evelyn Lozada Ortiz, estudiante del programa de Psicología, segundo semestre. A continuación daré desarrollo a la tarea 2 del curso Procesos Cognitivos y la tarea la cual titula Procesos Cognitivos Básicos y la Realidad Social. Para empezar, quiero dar el concepto de qué son los procesos cognitivos. Según Banjar 1995, citado por Fuenmayor y Villasmil, en el año 2008 nos dicen que son estructuras mentales que se ponen en funcionamiento cuando el hombre activa sus órganos sensoriales. El hombre todo el tiempo está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el lenguaje, según Fuenmayor y Villasmil también en el 2008. Estos procesos cognitivos o cognitivos se dividen en dos grupos, en los simples o básicos y en los complejos o superiores. En el primer grupo podemos encontrar la sensación, percepción, atención y memoria, y en el segundo grupo está el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Yo tomaré el primer grupo y solamente elegiré dos procesos cognitivos de él, el cual va a ser la percepción y la atención. Podemos ver que la percepción, según Balsebre, citado por Franco en el 2007, dice que el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos. Es decir, es como nosotros podemos interpretar y entender la información recibida a través de los sentidos. No es solamente recibir la información como el ver, oír, leer, sino que nosotros podamos tener la capacidad de comprender y de organizar la información. Según Marina, en 1988, nos dice que la percepción implica coger la información y darle sentido. Para ello tenemos que comprender cuáles de nuestras estructuras o áreas cerebrales son las implicadas en el proceso cognitivo de la percepción. Entonces, para empezar, aquí en la primera imagen podemos ver el señalado o el punto rojo, la parte es la sección roja, es el lóbulo occipital. Él es el que nos permite poder percibir y poder como darle ese orden a la información. Pero el proceso inicia, o las estructuras que están implicadas, empieza con los órganos de la visión. Ahí este es el medio por donde inicia la percepción. En los fotorreceptores de la retina pasan a través del núcleo geniculado lateral y ahí a partir de eso entonces finaliza en nuestra corteza visual del lóbulo occipital, el cual en nuestro lóbulo occipital veremos las funciones, que son 5 funciones. El lóbulo occipital primero tiene la función del mapeo visual, la cual es estimular la memoria y almacenamiento de recuerdos visuales. La segunda función son las propiedades y colores, determinación de las propiedades de los colores y objetos en el campo visual. 3. Dice la identificación de los estímulos visuales, en particular los rostros y objetos familiares. Captar el movimiento incluso cuando es algo ligeramente fuera de nuestro campo visual, y la transmisión de la información visual a otras regiones del cerebro de manera que los lóbulos cerebrales puedan modificar los recuerdos. También vemos que estos órganos, este órgano tiene cerebralmente una clasificación según los sentidos, según los órganos sensoriales, que está la visión o lo visual, que nos interfiere o que tiene como resultado la memoria visual, figura, fondo visual, orientación visoespacial. También está la auditiva, que nos conlleva la memoria auditiva, figura, fondo auditiva, consecuencia auditiva, cualidades del sonido como la intensidad, duración y ritmo. Táctil o el tacto, está la textura, la temperatura, formas, peso, tamaño. Gustativas nos encuentran solamente los sabores, y en la olfativa los olores. En las patologías de la percepción podemos encontrar las siguientes: los trastornos del pensamiento y la percepción más graves. Como parte de los síntomas de los trastornos son la esquizofrenia, que es la interpretación de la realidad de forma normal, afecta su capacidad de pensar, sentir y comportarse de manera lúcida.
La depresión, vemos que la depresión es el trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, lo cual lleva a que no le encontremos un sentido positivo a las cosas que nos rodean. El trastorno de bipolaridad es una afección del estado emocional que provoca grandes altibajos que van desde la depresión hasta episodios maniáticos. También vemos el llamado trastorno esquizoafectivo, que es como la unión del primero y las otras dos afecciones que ya he nombrado, porque ese trastorno es el que lleva esquizofrenia y también síntomas de trastornos emocionales, sea la depresión o sea la bipolaridad. Y también quise incluir los que están producidos por las drogas, como las alucinaciones. Cuando alguien consume algún alucinógeno, esos alucinógenos le conllevan a esas alucinaciones y lo hacen ver otra cosa fuera de la realidad. Ahora bien, vamos a mirar lo de la atención, nuestro segundo proceso cognoscitivo, que es la atención. Dice su concepto, según Jouard y Daten on Volume, es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. A esto es lo que se le llama la teoría de la capacidad, según Banjar, 1995, que se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo motivado o estimulado que se esté. En las estructuras o áreas cerebrales implicadas en este proceso cognoscitivo de la atención, podemos ver aquí el lóbulo parietal, que es el principal encargado de estimular o de ayudarnos a poder tener una buena atención. Y aquí en las partes podemos encontrar el tálamo, el giro del cíngulo, lóbulo frontal, que fue el que aquí está señalado, el sistema reticular, lóbulo parietal posterior y colículos superiores. El cerebro tiene circuitos especializados para cada una de sus diferentes funciones y los circuitos especializados de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal y que controla la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. Las partes vinculadas son atención auditiva, la corteza frontal, giro fisiforme, sustancia reticular, corteza parietal posterior, atención visual y corteza prefrontal, sustancia reticular. En estas funciones del lóbulo parietal podemos ver 5 funciones. La información sensorial, que se encarga de captar estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles o gustativos, que nos llevan obviamente, como lo dice la palabra, a nuestros sistemas o nuestros órganos sensoriales. El procesamiento de dolor es el que se encarga de la transmisión de impulsos nerviosos vinculados al dolor que se activan de tal manera que experimentamos el dolor. Razonamiento matemático, vinculado a las habilidades matemáticas y que es en gran parte de todo lo que tiene que ver con la lógica de las operaciones. El lenguaje verbal dispone de las conexiones neuronales que hacen posible que los humanos seamos el único animal con un lenguaje verbal complejo. Control de esfínteres. El lóbulo parietal tiene una gran implicación en el control de los esfínteres unitarios y los anales. Clasificación. Vemos que en su clasificación encontramos que está la atención focalizada. Encontramos la atención focalizada, que es la encargada o es de la capacidad de responder por separado a estímulos táctiles, audiovisuales y auditivos que no se miden en el tiempo. También vemos la atención sostenida, que consiste en mantener una respuesta determinada durante un largo periodo de tiempo, relacionándolo con algo anterior, es la habilidad para mantener en el tiempo la atención focalizada. Vemos también la atención alterna, que es la capacidad para mantener el foco atencional entre tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes.
es decir, que nos permiten pasar una tarea a otra sin compartirlas porque no tienen nada en común y empezar una tras finalizar la otra sin confundirlas. La atención selectiva es la habilidad para quitar el efecto de las distracciones que carecen de importancia para la tarea, manteniendo la concentración en el estímulo verdaderamente relevante. Es decir, el poder eliminar y prescindir de lo que no es útil ni necesario. Y por último vemos la atención dividida, la cual es la capacidad para atender a diferentes estímulos al mismo tiempo sin cometer errores en la ejecución. Por ejemplo, conducir y hablar con el conductor. Entre las patologías o trastornos de la atención podemos encontrar o vemos estos 5 trastornos que son como los más principales o más graves, el cual está como principal la distractibilidad, que es la incapacidad para mantener la atención como consecuencia de la dificultad existente para atender selectivamente a los estímulos importantes de una situación e ignorar los irrelevantes. También vemos el hipoprosepsia, que también se le conoce como distrabilidad o la habilidad de la atención, el cual es que su atención va de un objeto a otro sin poder dejarlo fijo. También vemos la prosepsia, la cual es la incapacidad de fijar la atención muy común es muy común en el trastorno de pánico. Y también vemos la hiperprosepsia, que es como lo contrario de la hipoprosepsia, el cual es un estado de alerta e interés excesivo ante cualquier estímulo, no permitiéndole comprender cuáles estímulos son importantes y relevantes. Y por último vemos la perseveración, en el cual consiste en que la persona en un discurso repite muchas veces las palabras, ideas o temas, persiste y persiste mucho en eso sin lograr ver o ser consciente del error en el que está. Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.